Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar el nuevo altavoz portátil de la marca Devialet, más concretamente el Devialet Mania, que es el primer altavoz 360 grados de la marca francesa. Aquí lo tenéis. La verdad es que estéticamente es una maravilla, es súper bonito. No dirías que es un altavoz. Y si hablamos del audio es brutal, ahora lo veremos. Devialet nos comenta que es un altavoz portátil e inteligente, que ahora también miraremos en qué consiste todo esto. Nos dice que es nuestro primer parlante inteligente portátil de alta fidelidad, con sonido 360 grados. Bueno, aquí hay que decir que Devialet ya había colaborado con otras marcas, por ejemplo con Huawei para su altavoz Huawei Sound X, pero que ahora ellos han dado el paso adelante y han decidido crear su propio altavoz envolvente de 360 grados, que me parece un acierto. Y también nos dice que se adapta en tiempo real. Dice, gracias a su estéreo cruzado adaptativo, ofrece un escenario sonoro que se adapta a cualquier espacio en el que se encuentre. Ahora explicaremos más detenidamente esto en qué consiste. Sus características son el Wi-Fi, el Bluetooth, el Spotify Connect, el AirPlay 2. Nos dice que es resistente a las salpicaduras del agua y como lleva incorporada una batería, pues lo podemos sacar de casa y la batería nos va a durar unas 10 horas de reproducción. También es compatible con asistentes de voz. Y a todo esto hay que añadirle la aplicación propia de Devialet, que ahora después también le echaremos un vistazo. Y fijaros qué preciosidad es, pero lo mejor es que lo veamos por dentro. Fijaros internamente la complejidad y la calidad que tiene este altavoz. Es una auténtica obra de ingeniería. Aquí no hay nada al azar, cada componente está puesto por una razón. Vamos a contabilizar todos los altavoces que tiene. Tiene 4 de rango completo, que son estos dos, y 2 buffers, que es este y este. Podríamos decir que la parte delantera y la trasera son exactamente igual porque llevan los mismos componentes. Aquí la diferencia es que los 4 altavoces de rango completo tienen un ángulo para que así el sonido envolvente de 360 grados sea más eficiente. Pues fijaros, es una auténtica maravilla. Aquí tenéis las opciones que te da. Por un lado está la versión normal, que tiene este precio, y la versión, digamos, de lujo, que tiene este. Como ya habéis visto internamente, es un altavoz que está súper bien construido y que lógicamente no puede tener un precio barato. El precio tiene que ser caro porque lleva detrás mucha ingeniería. Bueno, aquí nos dice que, puro sonido en movimiento, que te lo puedes llevar a la calle, te dura 10 horas de transmisión inalámbrica y que es resistente a las salpicaduras, aunque mi consejo es que cuanto más lejos del agua, mejor. Por mucho que te diga que aguanta las salpicaduras, no se os ocurra mojarlo. Después aquí, lo que hemos comentado antes, ¿no? que es una preciosidad, es súper elegante, parece una joya, realmente no parece un altavoz, ¿no? Parece una joya, es una pasada, la verdad. Y aquí esto sí que os lo quería comentar porque es la tecnología ASC, que lo que hace es que, aquí os lo dice, se adapte a tu entorno y disfruta de la experiencia. Su tecnología de mapeo acústico en tiempo real, el ASC, aprovecha los micrófonos de calibración de 4 habitaciones y las capacidades inteligentes integradas para permitir que Devialet Mania evolucione automáticamente la reproducción de audio en función de su entorno. A mí esto me parece una evolución total en los altavoces, porque comparándolo un poco, esto es lo que ahora mismo en los auriculares True Wireless es lo que se está llevando, ¿no? Que a través de los micrófonos que lleva incorporado, pues te mapea lo que es el espacio de alrededor, y entonces este altavoz pues podrás saber si dejas el altavoz justo pegado a la pared, si la habitación es grande, si es pequeña, y entonces depende de todo eso, pues adapta el sonido. A mí me parece eso una evolución total, porque yo me acuerdo que hasta hace bien poco en los equipos tradicionales
tenías que ir tú manualmente cambiando los decibelios del altavoz trasero, el altavoz delantero, el izquierdo, el derecho, y aquí con esto ya se acabó. Tú lo dejas encima de la mesa y él mismo ya calibra el sonido. O sea, es una pasada. Después, aquí nos dice que tienen obsesión por la calidad porque el rango de frecuencias va de 30 a 20.000 hercios. Y aquí nos dice bajos que puedes sentir en tus huesos y un sonido que es poco menos que inductor de obsesión. Bueno, esto ya sabéis que al final cada oído tiene su limitación. Habrá gente que sí que note esos detalles profundos, ¿no? de cada canción. Y hay gente que no los note, ¿no? Pero bueno, ellos te dicen que van al límite de todo, ¿no? Para que tú puedas sentir todos los detalles de la canción. Aquí nos dice todas las tecnologías que tiene, ¿no? La de la calibración que hemos dicho. La tecnología SAM, mira, esta tecnología lo que realmente hace es que todas las posibles distorsiones que pueda haber dentro del altavoz, pues con esta tecnología digamos que las quita y así el sonido sale limpio y sin distorsión. Y aquí nos dice la arquitectura estéreo cruzado. Gracias a sus 4 altavoces, 2 delanteros, 2 de detrás, con el ángulo pues hace un estéreo y un sonido envolvente más eficaz. Y aquí fijaros qué bonito, o sea, es que está hecho realmente, es lo que yo a veces os he comentado, que desde hace unos años acá los fabricantes de altavoces no solo tienen que fabricar un altavoz que funcione bien y que se oiga bien, sino que tienen que estéticamente pues hacer un altavoz bonito que lo podamos colocar en cualquier estancia de nuestra casa y que no moleste, ¿no? Que quede visiblemente bonito, ¿no? Como podéis ver aquí en la imagen, ¿no? Un sitio moderno que lo pones encima de la mesa y viene alguien a casa y no sabe que es un altavoz. Pues es que al final todo eso se paga, porque ya no estamos de que los fabricantes hagan un altavoz, estamos de que hagan un altavoz más diseño. Y ya sabemos que el diseño casi se paga más que el altavoz. Eso es así. Y bueno, nos dice que también disponen de pues eso, una base inalámbrica para poder cargar el altavoz, que eso está muy bien, pero bueno, el precio ya sabéis que se os va a subir bastante. Y después tenéis la aplicación de Vialet, que es compatible con todas sus gamas de altavoces y aquí pues sí que podréis manejar el altavoz y aparte conectar a las diferentes plataformas de música que queráis. La verdad es que este altavoz me ha llamado mucho la atención por la preciosidad que es y la tecnología que lleva incorporada, que es una auténtica pasada. Pues nada chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!